Sí, arquitecto. ¿Cómo están, chicos? Espero que hayan tenido una linda Navidad y que todo en este año sea salud, paz, armonía. Ajá. Todos sus deseos se cumplan, chicos. Bueno, estoy compartiendo en este momento la pantalla. Voy a proceder a hacer voy a proceder a descargar ya los trabajos para poder empezar a revisar. Ya, la metodología de revisión es la siguiente. Empieza a presentar el primero de la lista y luego va el último, luego el segundo, luego el penúltimo y así sucesivamente. Para el efecto, voy a abrir las listas, ¿ya? ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo les fue en Navidad? ¿Cuántos regalos? Ni una funda de caramelo, Ari. Desde haber portado mal, oye. Sí, yo siempre me porto bien. Si te portas como te portas en la U, seguro que no. Sí, por eso no le regalan nada, profe, ni los papás le regalan nada por eso. Ok. Entonces procedo a hacer el descargo del paralelo B. Noeli Balseca. Noeli, tenías que hacer una carpeta, pero ya te la doy haciendo. Y me parece que te está faltando la infografía. Noeli Balseca, ¿dónde está? Listo. Pero aquí está Noeli Balseca, estás dos veces. Ay, ¿qué estoy haciendo? Ay, perdón, me metí mal. Trabajo de historia, trabajos de investigación, paralelo B. Ah, ya, ahí estamos. Noelia, Ok, entonces procedo a descargar. ¿Alguien más está subiendo? ¿Alguien más desea subir? Antes de que descargue, por favor, confirmen. Profe, disculpe. Claro, dime. Ahorita, no sé, tengo problemas para subir y si me puedo esperar, por favor, un ratito, unos Dale, 5 minutos. espero. Sí, sin problema. Ya, gracias. Sin problema. Hasta eso voy abriendo las listas, ¿ya? Les comento que el día de ayer con el paralelo B les fue súper bien con las exposiciones. Tampoco yo aspiro que sean unas exposiciones ya como para ponencias académicas, para nada. Lo que se trata acá es más bien de que ustedes ya tengan un primer acercamiento para la parte de investigación. Eh, sí, entonces no se sientan cohibidos si es que tienen alguna pregunta, me la hacen saber. Si tienen alguna inquietud, también me la hacen saber. Eh, Perdón, si la pregunta o inquietud me la hacen saber, ¿ya? Y voy a abrir paralelo A, paralelo B. Listo.
Me avisa, creo que era Salomé quien estaba hablando. Ok. Igual, chicos, como yo les indiqué al inicio de clases, o sea, al inicio del semestre de la materia, los chicos que fueron a la Bienal, bueno, yo les prometí que conmigo iban a estar exonerados, por lo cual cumplo mi promesa y más bien si es que desean pueden presentar. Lo ideal sería que presenten, ¿no? La nota ya la tienen, pero lo ideal sería que presenten. Si es que no desean presentar, tampoco habría problema, pero lo ideal sería que sí lo hagan. eh, y si no, y si no lo desean, pues ya no hay problema. Pero, o sea, yo cumplo lo que les indiqué en un inicio. Porque me parece que Salomé viniste a la Bienal, ¿no es cierto? Sí, profe, yo fui a la Bienal. Es que no me acuerdo la contraseña para ir al Drive, entonces estoy teniendo esos problemas. Sí, pero ya soluciono. Pero le ha subido a través de Sebastián. No, él solo me dio creando la carpeta, no se ha subido nada. Pero Ah, sí, que me hayas subido tú, ¿verdad? ¿perdón? No, sí, ya le voy a pedir a Sebastián entonces que me vaya subiendo. Claro, mándale por WhatsApp y que él te dé subiendo. Ya Igual, listo. igual me escribió, me parece que me escribió Lisette. Si es que Lisette estás ahí, si puedes, envíale a otro compañero y para que te des subiendo. Ya le pude subir la infografía, pero estoy tratando de subir el documento. No sé, mi computadora está muy lenta, entonces estoy tratando de subir rápido el otro documento ya completo. Bueno, no hay problema. Eso, entonces, como les decía, igual a los chicos que vinieron a la Bienal, pues sin problema, yo les voy a cumplir lo que les indiqué. Quienes deseen, porque me parece que de este curso hubieron más que del otro curso. eh, Quienes hayan venido sin problema, o sea, yo les cumplo lo que les ofrecí. Y en tal caso, queda más bien ya un poco a discreción suya. Lo ideal sería que presenten, independientemente de la nota, ya lo tienen. Lo ideal sería que lo presenten, pero eh, ya la nota ya está dada, digamos. O sea, sin problema. Les cumplo lo que les ofrecí, nada más. Eso, ¿qué más les puedo decir? Bueno, no sé, Salomé, cuando tú me digas para empezar la descarga. Y Lisette también, que están subiendo. Alexa, música instrumental. Aquí tienes la ecuación. Classical Focus. Gratis en Amazon Music. ¿Me avisas, Salomé, por favor?
¿Listo? Ya casi, Arqui, deme unos 3, 4 minutos, por favor. Ah, ya 4 minutos es bastante, oye. Apura, por favor. Profe, disculpe. De mi parte ya mismo le subo. No estoy con la computadora y el teléfono no puede editar el Word porque necesita licencia. O sea, de mi parte ya mismo le subo, por favor, y para no quitarle tiempo a mis compañeros. Y bueno, sí, no hay problema. ¿Qué te puedo decir? Si tú deseas, más tú no me preocupabas, la verdad, tú, por lo que te vuelvo y te repito, tú como fuiste a la Bienal, no, o sea, lo tuyo es más, es por amor a la camiseta, por así decirlo, ¿no? Para que presentes y te instruyas y conozcas más o menos sobre temas de investigación. Más me interesaba lo de ICED, porque el ICED, en cambio, sí tiene que tener nota. Pero bueno, como también les decía, más bien les voy a dar una introducción a esto. La finalidad de este trabajo es, chicos, mi interés, como yo les dije en la anterior clase, es que ustedes puedan o empiecen o nos empecemos a preparar en conjunto para la Bienal. En la Bienal hay algunas cosas que se pueden hacer. La Bienal se convierte en una vitrina, en una plataforma para varias cosas, para varios asuntos. Más o menos como los cazatalentos en el fútbol que van al mundial, más o menos también hay personas, hay universidades que también van a las bienales a ver cómo se están formando, qué está sucediendo. Y bueno, o sea, y la idea con eso es que ustedes también ya nos vayamos preparando para eso. Algún momento de aquí a 2 años podamos presentar algún trabajo de investigación, algún proyecto, algunas cosas. Entonces, esa es la idea y la finalidad de este trabajo. Por otra parte, cuando ustedes, les recomiendo, ¿no? Si es que ustedes pueden hacerlo, pueden quedarse solo con el título de arquitectos cuando lo tengan, pero si es que desean seguir una maestría, de seguro les van a pedir algún proyecto de investigación que lo hayan hecho. Este es un pequeño alcance a los proyectos de investigación, pero la idea con esto es que ustedes gradualmente ya vayan introduciéndose y mejorando, ¿no? Y por último, también de aquí a no mucho, un abrir y cerrar de ojos, ustedes ya van a estar en tesis. Eh, eh, entonces, van a estar en tesis y en tesis se les va a pedir algunas cosas, ¿no? Entonces, también este es un pequeño, esto de hecho, este es un formato de un plan de tesis. Entonces, les va a servir. Auguro que van a utilizar este mismo formato posiblemente cuando les manden futuras investigaciones en otras materias. Y seguro van a entender la importancia de este trabajo. Espero que hayan dado lo mejor de sí, que hayan puesto el mayor empeño, que lo hayan hecho a conciencia, porque también es fácil copiar y pegar y salvamos, digamos, lo hacemos. Cuando ya se tratan de proyectos de investigación,
se ve mucho lo que es se me fue el nombre, la originalidad se llama. Es decir, se les pasa por un sistema que se llama Turnitin, y el Turnitin detecta la originalidad o la copia del proyecto, de lo que ustedes están haciendo. Lo ideal es que ustedes mismos escriban sus ensayos o sus investigaciones, porque como les vuelvo y les repito, también pueden copiar y pegar y listo. Pero lo ideal es que lo hagan a conciencia. Eso, entonces, no sé si Lisette ya lo lograste. Sí, ya que ya puedes subir todo. Perfecto. Ya, entonces procedo a hacer la descarga. Espero que todos hayan subido. Si es que hay alguno más que falte, me avisa. Como les decía, la revisión lo voy a hacer de lo que se descargue. Y empecemos. Bueno, por favor, empezamos con Sebastián. Sebastián Alarcón. ¿Estás acá? Sebastián. Sebastián. Ok, esto ya se descarga y dejo de compartir. Bueno, si no está Sebastián listo, no hay problema. Yankee, Elena, Estefanía. Ok, continuamos. Álava Vargas, Noelia. Hola, Arquilla. Ok, con las justas se descargó. Ok, Noelia, entonces dejo de compartir para que tú procedas a compartir, por favor. Noelia. Un ratito, que ya estoy presentando. Sí estás ahí, pero. Sí, Ok, sí, estoy. ya, perfecto, Noelia. Chicos, tratemos de no demorarnos, por favor, para tratar de avanzar en estas dos clases de entre hoy y el sábado. Noelia, lo has hecho en Prezi, qué bien. Sí, que no sabía si tenía bien, pero ya, ahorita le presento la pantalla. Perfecto. ¿Necesito poner la cámara o no importa? Como tú te sientas a gusto, Noelia. Es que lo que pasa es que no tengo internet porque mi compañera Viviana también está en la computadora y todo, entonces no quiero poder. Perfecto, Aparte, dale. Como tú te ya. sientas a gusto. Lo importante Dice, es poder revisar tu investigación, ¿ya? Dale, cuando gustes. ¿sí se puede ver? Sí, se ve. Ya va a comenzar. Entonces, primero, ¿quién es mi investigado? Que sería, es uno de los grandes arquitectos que es activo en Rusia, que es Francesco Bartolomeo Rastrelli. Fue el principal responsable del estilo de arquitectura, la cual se conoció como el barroco ruso, lo cual se convirtió en un importante contribuyente en el arte ruso. Estas son las obras más destacadas de él. Les voy a poner un poco de resumen porque son bastantes, como el Palacio de Annenhof, el Tercer Palacio de Invierno, el Palacio de Verano, la Catedral de San Andrés, el Monasterio Smolny y el Gran Palacio, o también el Cuarto Palacio de Invierno. Aquí voy a poner 3 de los que me llamaron la atención. En el primero estaba la primera gran obra de Rastrelli, que es el Tercer Palacio de Invierno. Este Palacio de Verano, fue de madera,
que fue construido por orden de Ana Leopoldovna, que durante la construcción fue de 1741 y 1744, lo cual hubo un golpe de estado por Elisabetta Petrovna, que se convirtió como en su amante. Y estas son las imágenes del, no sé por qué, o sea, está como en baja calidad, pero no sé por qué, pero está bien. Ya, el segundo es la iglesia de San Andrés. La iglesia de San Andrés es llamada también en ocasiones incorrectamente como la Catedral de San Andrés. Es un importante templo barroco que es situado en Ucrania. Un dato importante que leí también fue que una gran tormenta arrancó las cúpulas de la iglesia, lo cual también se necesitó una restauración por completo ya por otros arquitectos. Y esta sería la iglesia. Ya, esta sería la 3, el convento de Smolny y la catedral de 1748 al 64. Este convento de Smolny de la resurrección de Voskresenski está situado cerca del río Neva, en San Petersburgo. Consiste en una catedral ortodoxa rusa que estaba rodeada por un complejo de edificios monásticos. También, vamos a las imágenes. Aquí están. Y ahora toca la biografía. Él nació en París. Bartolomeo Rastrelli era hijo de un escultor y arquitecto Carlo Bartolomeo Rastrelli, y al llegar a Rusia, a los 15 años recibió su primera comisión de arquitectura en 1721, y durante la era del arte petrino, cuando fue invitado a diseñar un palacio para el príncipe Dmitri. Y la popularidad y la influencia de Rastrelli aumentaron bastante con todo esto, y le dieron muchos seguidores también. Y ellos también formaron una escuela distinta que se llamaba, de arquitectura, que se llamaba Barroco Ruso. Esta es una de las iglesias de él. Construyó. Ya, él se caracterizó por la continuación de la antigua tradición rusa, que era de pintar edificios en 2 tonos. Esto es lo que más caracterizaba las obras y todo lo que hacía Rastrelli. Este es un ejemplo, que se caracterizaban estos 2 colores que eran más que todo el celeste, y también, o sea, por los tonos azules o pistacho pálido, naranja pálido también a veces, y para las paredes. Y el dorado también que añadió él como algo adicional a la coloración tradicional que tenía él de los 2 tonos. Ya, estas son imágenes de una catedral de Smolny, que es la que a mí más me llamó la atención de las 3 que había elegido, porque es una de las iglesias como más pintorescas y se ve toda su expresividad y la decoración que él tenía. Aquí se puede ver más detallado las cúpulas, cómo era su arquitectura. Aquí estamos de cerca, los detalles. Y esta es la catedral de 5 cúpulas que estaban hechas de madera. Ya. Y somos más detalles lo que tenían las cúpulas en dorado, que eran por ángeles. O sea, eran como figuras de ángeles. Ya. Y esta catedral ya era una rama del museo de la historia de Leningrado. O sea, ya se convirtió en museo esta iglesia. Y aquí se puede ver cómo está por dentro. La cual, pues, como digo, se convirtió en una sala de conciertos, exposiciones, ya siendo parte del museo. Aquí la podemos ver mejor por dentro. Los detalles. Y aquí es lo que yo decía, que la catedral estaba decorada con los elementos del aire, que son los ángeles, las nubes, y el agua, o sea, esos detalles. Aquí están las plantas arquitectónicas. Y ya. Se acabó. Gracias. Ok, Noelia, de lo que veo tu trabajo está muy bien.
Eh, y se me acaba de colgar el computador. Oh, no, ok. Ya. De lo que veo, tu trabajo está súper bien. Te felicito. Has ocupado los recursos muy bien. Justo lo que les pedía, que tratemos de ocupar infografías, tratemos de ocupar mapas. eh, Está muy bien. Eh, lo veo bastante bien desarrollado de lo poco que he podido leer hasta ahora. Recordar que Bartolomeo Rastrelli es hijo de un arquitecto italiano, pero él es nacido en Francia. Porque tú dijiste o entendí mal que él era un arquitecto italiano nacionalizado ruso, o sea, pero él realmente nace en Francia, nace en París ¿cómo se me fue el nombre? En el estado, no es, en la monarquía de Francia, me parece que se llama, se me fue el nombre. Pero bueno, él llega de muy joven, llega, me parece que Sí, de 11 años. no, de 15 años él llega a Rusia, pero sí, él nació en París. Ujú. Sí, y él es, pero el papá es Francesco Rastrelli también, el papá, él es Francesco Bartolomeo Rastrelli, el papá es Francesco Rastrelli, él nace en Italia y se va o se cambia su domicilio a Rusia, a San Petersburgo. San Petersburgo en ese momento fue proclamada como la capital de Rusia o del Imperio Ruso y ellos llegan en un muy buen momento, digamos, y empiezan a crear obras, pero a lo loco, o sea, como tú lo has puesto justo en la infografía que has puesto sobre las obras, tienen ahí un montón de obras, ¿no? Entonces llegan en un muy buen momento, en un auge, cuando se estaba potencializando San Petersburgo, cuando hubo una inversión pública bastante fuerte a través de los zares o de la monarquía rusa. Y claro, lo interesante de él es que mezcla la arquitectura que conocía muy bien gracias a su padre, que es la arquitectura barroca, y la arquitectura tradicional rusa. Y se crea se me fue el término, y tú lo dijiste, el barroco, ¿no? Que es el barroco más la arquitectura tradicional rusa. Tú lo dijiste, pero bueno. En tal caso, muy bien, muy buen trabajo. La conclusión la estoy medio leyendo y me parece que está perfecta. Solo la bibliografía trata de ocupar la norma que les pasé, porque es una norma, es norma ZAPA 7, son normas internacionales de citación de bibliografía, y eso les va a ayudar un montón, ¿no? Sobre todo cuando presenten trabajos, cuando presenten, si es que algún momento presentan proyectos de investigación en alguna otra universidad o en la misma, ¿no? Genial, me parece súper bien. Procedo a registrarte. Muy bien, Noelia, felicitaciones. Ok, continuamos con Williams, Micaela Williams, por favor. Buenas tardes, arquitecto. Hola, Micaela, ¿cómo estás? Bien, Arqui, yo tuve un problema verá, yo hice una infografía en Canva, entonces, y la convertí a PDF para subir a Prezi, entonces estaba cargando el archivo y no se me cargaba completo. ¿Ya? No hay problema, presente en Entonces, Canva. ya. Micaela, te demoras.
Si no, por último, yo te doy presentando desde acá. Porque aquí Sí, está una Arqui, me va a demorar un infografía. poquito. Ya. Que Entonces, exponga a otra persona hasta eso, para no interrumpir con la clase. eh, ¿qué te puedo decir? Es que ya más bien lo que estoy tratando de hacer es pasar rápido para que todos tratemos de exponer. Si es que no expones, me tocaría ponerte para el sábado. Y si es que ya te tacho como que pasaste, te puede perjudicar en tu nota. Entonces, más bien, hagamos, por último, yo te comparto, mira, yo te comparto y dale, y expon más bien, ¿ya? Dale, ¿qué necesitas? ¿Te acerco o sigo? Que ahí está bien. Ya, Ya. dale. Muy buenas tardes, arquitecto y compañeros. A mí me tocó la columnata de San Pedro. Esta obra tiene una característica muy especial, que es en sí una plaza que consta de dos partes, que se conoce como la sección trapezoidal al frente de la fachada de la Basílica de San Pedro, y la sección elíptica que se encuentra enmarcada por las columnatas de Bernini. Tiene un área de 12.300 metros cuadrados, y en lo que es la parte elíptica tiene un ancho máximo de 240 y una profundidad de 340, con una superficie de 35.300 metros cuadrados. El concepto: con la columnata Bernini Alejandro celebra la iglesia católica, ya que es exuberante en su estética y transmite una devoción e implicación emocional a quienes la contemplan. ¿Aló? ¿Estás Una vez ahí? decidida la Ok. construcción de la plaza y la columnata, que es una empresa titánica que tardó 11 años en ser terminada, que empezó en 1657 y culminó en 1668. Este edificio arquitectónico se convierte en sí simultáneamente en un marco dramático para la iglesia, ya que es un recinto acogedor para multitudes de fieles y un escenario para las procesiones y otros espectáculos sagrados, de cuyo atractivo posee. Se encuentra ubicada en Roma, en Italia, y forma parte de la Ciudad del Vaticano y marca la frontera entre Italia, una franja de travertino en el que suele unirse por dos extremos. La Ciudad del Vaticano, sede de la Iglesia Católica Romana, la cual es un estado soberano cuyo territorio en sí es una enclave dentro de la ciudad de Roma. Esto se trata de que el estado soberano es muy pequeño, tanto en el mundo de extensión, al igual que en la población. En este edificio arquitectónico, sus murallas medievales y renacentistas forman sus límites, excepto en el suroeste de la Plaza de San Pedro. De las 6 entradas, solo 3 están abiertas al público. La plaza, que es el Arco delle Campane, que en español es Arco de las Campanas, y en la fachada Basílica de San Pedro, y la entrada a los museos y galerías del Vaticano en el muro norte. Y Micaela, ¿ya terminaste? Sí, es que también investigué un poco. No iba a decir todo lo que está en la infografía. Pero y justo la infografía es para que expliques tu trabajo, o sea, básicamente no ocupaste la infografía. Lo interesante hubiera sido que expliques lo que hiciste en la infografía, o sea, perdón, que expliques tu trabajo a través de la infografía. Ok, te propongo algo más bien, porque lo que hiciste fue más bien leer seguramente una parte de tu trabajo. Acabo de revisar tu trabajo y está bien. Eh, sí, es un buen trabajo. Eh,
Más bien, ¿te parece si es que expones el día? Voy a ponerte como que has presentado el trabajo, más no la exposición. Y expon el día sábado, pero expon bien. O sea, esfuérzate, por favor. ¿Te parece? Creo que está bien. Para que lo hagas el día sábado. Ok, Alcibar, Adonis. Aquí, profe. Dale, puedes compartir. Lúcete, hombre. Profe, pero yo le paso el link. Es que no puedo compartir ¿Por qué no puedes compartir? porque no tengo la computadora. Tiene cosas malas, dice. Anthony, ¿le puedes ayudar compartiendo tú hasta que yo, porque yo a la vez que les escucho estoy revisando los trabajos y se me dificultó con Micaela, por favor. Es que está difícil. Danos esa mano, dale una mano a tu compañero. Déjenme ver. Vamos a ver algún mensaje medio mal por ahí. No Pero creo. ya le comparto. Dale. Pásale entonces el enlace a Anthony. Sí, ya le pasé. Fue después yo de Adonis. Ya recuperé el micrófono. ¿Aló? Soy Sebastián. Creo que tiene eco. No, Sebastián, estás con un eco tremendo. Sí. Trata de solucionar eso, ¿ya? Ya. ¿Cómo? Aquí para compartir pantalla, pongo compartir pantalla. Solo pon compartir pantalla y ya se empieza a compartir. Ahí salió. ¿Se ve? Sí, se ve, Fernando de Casas Novoa. A ver, a mí me tocó sobre Fernando de Casas Novoa. Ya. Ahí pasa. Pásale, Anthony. No te pidas. Listo. Y bueno, fue un arquitecto español que fue el principal representante de la arquitectura barroca en Galicia. En 1711, sucediendo a su maestro Fray Gabriel Casas, al frente de las obras del claustro de la Catedral de Lugo, finalizado en 1740. En esta obra y en los conventos de las capuchinas de La Coruña y de las dominicas de Belvis de Santiago adoptó soluciones clasicistas, inspiradas en la arquitectura del siglo XVI, pero a partir del siglo de 1725 evolucionó hacia el barroco más puro y vibrante en lo que son sus obras maestras, la Capilla de la Virgen de los Ojos Grandes en la Catedral de Lugo y sobre todo la fachada de Obradoiro de la Catedral de Santiago de Compostela, en la que movimiento, decoración y empuje vertical crearon efectos de puro sabor barroco. Ahora vamos a poner el nacimiento. Aunque se desconoce la fecha de nacimiento de este arquitecto, se sabe que vivía en Santiago con sus padres, Juan de Casas y María de Novoa, en 1718. Se ubica su residencia concretamente próximo a la iglesia de San Francisco, en una propiedad del monasterio de San Martiño, Binario, que tenía aforada el entonces joven maestro de la obra de la Catedral de Santiago. El hecho que cuando firma el proyecto de la fachada de
Obradoiro en 1738 se reconozca como arquitecto compostelano, lo que lo vincula inequívocamente a esta ciudad. Ahora vamos por sus obras. Por su maestro, Domingo de Andrade, que fue un arquitecto español de la segunda mitad del siglo XVII y comienzos del siglo XVIII, y principal promotor en Galicia del tránsito al barroco. Aunque su arquitectura es todavía en mucha parte deudora al clasicismo dominante en Galicia, durante la primera mitad de la centuria, este fue superado ampliamente por Andrade, preparando el paso a la siguiente generación de Fernando de Casas Novoa y Simón Rodríguez, quienes desarrollaron plenamente sus innovadoras ideas. Ahora vamos por sus obras. Fernando de Casas debe estar aparentado con los arquitectos Fray Gabriel de Casas y Domingo de Andrade por su formación. Con el primero básicamente es su primer momento, y con el segundo especialmente cuando lo deja con las obras de Lugo para incorporarse a las obras de la Catedral de Santiago. Ahí está la Catedral de Santiago con la fachada, es su obra. Ahí sigue. Sigue Alexander. Ya, la Catedral de Santiago, para los que no saben cuál es, mide 97 metros de altura y su gran de longitud, y se debe a la necesidad de acoger un gran número de peregrinos a la vez, ya que se trata del final de una de las rutas de peregrinación más importantes del mundo, el Camino de Santiago. Es por ello que se multiplicaron los altares de las capillas de la cabecera y se establecieron circuitos en su inferior. Los fieles recorrían las naves laterales y la girola a través de las naves del transepto. Como siguiente está el convento de Belvis. Fundado en el siglo XIV por Teresa González, fue reedificado en época barroca y se encuentra algo alejado del conjunto histórico, pero se puede llegar caminando por la singular Rúa das Trompas. La iglesia es obra de Fernando de Casas y lo más destacado es la fachada del comulgatorio, en la que Fernando de Casas utiliza su característica decoración geométrico-vegetal. En el templo se venera a la Virgen del Portal, la figura cuyo hallazgo motivo de la fundación del convento en 1313. La leyenda le atribuye el milagro de huir de su capilla y aparecer en el pequeño nicho de la portería donde estuvo originalmente colocada. Como siguiente está las huérfanas. Este es un grupo de edificios de estilo barroco situado en Santiago de Compostela. El conjunto se localiza en el número 5 de la calle de las Huérfanas, en la parte oriental de la ciudad vieja, y está formado por un convento, una iglesia y un colegio que fueron construidos a comienzos del siglo XVII para dar alojamiento y educación a las niñas desamparadas de la ciudad. Su impulsor fue el arzobispo San Clemente y posteriormente fue modificado por Domingo de Andrade y Fernando de Casas Novoa. Y bueno, esa fue mi presentación. Ok, verás, ¿qué te puedo decir?
La metodología que utilizamos o que yo les expliqué que lo que íbamos a utilizar es una metodología de investigación bibliográfica. Y en el apartado de metodología había que describir lo que era la investigación bibliográfica. Aquí tú has empezado más bien a ya hacer el desarrollo de la investigación. Pero bueno, son detalles no minúsculos, sino mayúsculos, pero bueno, trata de cuidar un poco más la ortografía también y también los signos de puntuación. De ahí por lo demás está muy bien. Has utilizado bien las citas, has utilizado bien las conclusiones. Usted está bien. Fernando de Casas Novoa, es Fernando de Casas Novoa, no y Novoa, por si acaso. Bueno, creo que fue el más grande arquitecto del barroco español. Igual él viene de una dinastía de personas o de arquitectos del barroco español. Y, y su más grande obra es lo que dijiste, ¿no? El proyecto, se me fue el nombre, perdón, la iglesia de Santiago de Compostela. La iglesia de Santiago de Compostela es posiblemente la iglesia más importante o una de las más importantes en España, sobre todo porque hay la mayor o una de las mayores peregrinaciones hacia Santiago de Compostela o la Caminata de Santiago, me parece que se llama. Y por eso se hizo, es una iglesia muy, muy grande, ¿no? Y de tal magnitud que es uno de del estilo o una parte del estilo barroco con mayor expresión. Eh, y bueno, todo lo importante en este era uno de los temas como para lucirse, porque Santiago de Casas Novoa, gracias a él, viene mucho de esa arquitectura, con la colonización viene a Ecuador y bueno, a toda América Latina. Y gracias a él o a los estilos que se trataron de copiar de él, tenemos grandes proyectos, por ejemplo, en México, o barroco latinoamericano, y después de arquitectura colonial, por ejemplo, en México, aquí en Quito, en Cuenca, tenemos bueno, en muchas partes de América Latina, en Bogotá, en Colombia, en el Perú, no se diga, bueno, en México hay un montón de iglesias barrocas que ya lo vamos a ver ya la siguiente clase. Pero bueno, como te decía, este era un tema excelente y en definitiva has utilizado bien, me gustó lo que hiciste de índice de figuras, me pareció bastante práctico, bastante bueno, por lo que se suele hacer los índices de figuras. Eso, Adonis, muchas gracias. Procedo a registrarte. Me ayuda, por favor, la siguiente persona que es... Arquitecto, pero pongamos en Prezi, yo no lo hice tan extenso así, le hice algo, palabras normales, porque había hecho bastantes, pero no se pudo pasar al Prezi, entonces le hice uno en Prezi sencillo. Por eso Sí, sí no le hay mandé full problema. infografía. Sí, no hay problema, sin problema. Más bien, sí, justo eso le iba a decir a Adonis. Me gustó más la presentación. La presentación estuvo súper bien. Traten de siempre en las presentaciones de leer menos y exponer más. O sea, lo ideal en la presentación es tratar de no leer, sino incorporar imágenes que nos lleven a palabras, ¿sí? Ok, entonces, por favor, Vergara, Damaris Vergara. Retirada. Ah, ya no está. No. Ok, entonces continuamos con Armas Daniela. Armas Daniela. Ok, no está. Continuamos con Stalin Valdivieso.
Es el de la Bienal, creo que no está. Ok, continuamos con Anthony Arroyo. Yo mismo. Ah, dale, dale. Ya está, profe. Dale. Tengo que compartir pantalla, ¿no? Sí, por favor. ¿Qué le hice así sencillito nada más? ¿Se ve ahí? Sí, perfecto. Ya. Bueno, yo hice la infografía de Alonso Cano. Había hecho anteriormente bastantes de estas, sino que se borraron y las otras no vueltan a entrar aquí precio, así que me tocó hacer una sencilla por ahí. Empezaba un poquito complicado, pero ya aprendí a utilizar más o menos. Sí, la idea, gracias Anthony por nombrarlo. La idea también del trabajo es empezar a vincularnos con estos sistemas operativos. Generalmente, por ejemplo, o cuando a mí me han pedido, o cuando yo he tenido la oportunidad de hacer ponencias, siempre, por ejemplo, crean un drive y en el drive hay que ir subiendo toda la información. Si te solicitan la presentación, no es que subes la presentación o subes la presentación en un PDF y lo que haces el momento de presentar es ya presentar con o PowerPoint o Prezi. Y el Prezi es una herramienta bastante buena, ¿no? Que es una herramienta súper dinámica que impresiona bastante. Entonces, dale, Anthony, no te quito más tiempo. Ya. Bueno, esa es la principal que parece sencillita. Es sencilla. De ahí sigue que Alonso Cano, bueno, aquí son palabras claves nomás, ¿no? Que se los puede interpretar. Él nació lo que es en 1601 y falleció en 1667. Él es de Granada. Sí, ya. Tenemos también en la parte derecha, tenemos la vida de Alonso, que hacía Alonso Cano, y su última obra arquitectónica, porque él no solo se dedicaba a eso, sino que él se dedicaba a lo que era, también era escultor, pintor, dibujante, y lo más importante que en la parte que vamos a destacar es en la parte arquitectónica. ¿Sí? Y ahí, bueno, ahí tenemos unas par de imágenes que tienen relación con él. ¿Qué hacía Alonso Cano? Alonso Cano permaneció en Sevilla hasta 1638, trabajando fundamentalmente como escultor. Y la faceta en que logró un gran reconocimiento. Él dice que igualmente destacó en muchas cosas, en lo que es pintor, escultor y arquitecto. Y la última obra antes de morir es que, dice, la última etapa de su actividad tuvo como escenario en Granada, ciudad en la que residió a partir de 1652 y en la que obró la fachada de la catedral, que sustituyó a la de Diego Siloé, una de las relaciones más originales y atrevidas del barroco español. Y de ahí, para aumentar también, dice que al momento de morir también murió en la extrema pobreza, porque me puse a leer un poco sobre la vida de él y eso. Y eso, ahí está, sencillo. Palabras clave y lo más importante de la vida de él. Perfecto, está bien, está bien. Veo que las infografías que tú me dices las has incorporado en tu trabajo. Súper bien, me gustó bastante tu trabajo. Está súper corto, eso sí te lo digo. Sí. Está más largo el resumen que el desarrollo y generalmente es al revés, ¿no? El desarrollo es mucho más largo que el resumen. Pero de ahí me gusta lo que has utilizado las fuentes de citación. Eso es importantísimo, el poder citar los trabajos. Bueno, y lo que les decía o lo que les iba a decir, igual que a tus compañeros anteriores, si es que, por ejemplo, la primera parte donde podríamos utilizar estos trabajos o estos formatos, si es que no utilizan a lo largo de la carrera, podrían utilizarlo ya cuando esté en tesis. Y yo considero que para un primer acercamiento, para una tesis, yo lo vería como unos trabajos aceptables.
Ok, gracias, Anthony. Procedo a registrarte. Siguiente, por favor. eh, es Terán, Jeremy Terán. ¿No está Jeremy? Ok. Siguiente sería Noeli Balseca. Buenas tardes, arquitecto. Ya le comparto. Gracias, Noeli. Lúcete, por favor. A ver, buenas tardes. Yo les voy a hablar sobre José de Churigüera. José Benito Churriguera Ocaña fue un arquitecto retablista y escultor. Nació en Madrid el 21 de marzo de 1665. Fue hijo de José Simón Churriguera y María Ocaña. Falleció el 2 de marzo de 1725 y al día siguiente fue enterrado en la bóveda de la capilla mayor de la parroquia de San Sebastián de Madrid. Su formación profesional tenemos que fue miembro de una familia de artistas del retablo. Su padre tenía un negocio en el cual era como un taller en el cual José Benito se formó y aprendió a realizar retablos. Además aprendió a dibujar y a conocer los secretos de la técnica escultórica y constructiva propia de ensambladores y arquitectos de retablos. A los 19 años quedó a cargo de este negocio familiar tras morir sus padres y su abuelo adoptivo. Su obra urbanística destacada fue el Nuevo Baztán. Él realizó la planificación y construcción de esta área de producción de bebidas, jabón, tela o vidrio en Madrid. También incluía casas de trabajadores, áreas recreativas, mercados, áreas industriales y de uso agrícola. Todo eso se encontraba alrededor de la residencia familiar, el palacio y la iglesia cercana, creando un conjunto donde aún se pueden ver los restos del barroco castellano. Sus obras, José Benito se dedicó a realizar retablos en diferentes iglesias. Aquí tenemos los más destacados. El retablo mayor del convento de San Esteban en Salamanca fue realizado entre 1692 y 1694. Cuenta con seis grandes columnas salomónicas que tienen fuste helicoidal. Cuentan con decoración vegetal como hojas de acanto. También tenemos el retablo mayor de la iglesia de Calatravas en Madrid, realizado entre 1720 y 1724, de estilo típicamente barroco, donde no faltan columnas estriadas con hojas de acanto, guirnaldas y cortinaje. Otra obra es el retablo de la capilla del Sagrario en la Catedral de Segovia. Y el retablo mayor de la iglesia de San Salvador de Leganés en Madrid, realizado en 1701, contiene también columnas salomónicas con fuste decorado con guirnaldas de pámpanos. El ático es de medio punto con forma abocinada con decoración de hojarasca. El estilo de José era, junto con sus hermanos Alberto y Joaquín, crearon este estilo llamado churrigueresco, el cual se caracterizó por una recargada ornamentación en los retablos. Utilizaban elementos como columnas salomónicas y corintias, cípites, pilastras, muchos adornos de guirnaldas, rocallas, hojas de acanto, y también añadían estatuas de ángeles y santos. Gracias.
Y qué bien, Noeli, te luciste, realmente te luciste súper bien. Me encantó tu investigación, no la he leído a profundidad, pero tiene de todo. Has incorporado todos los elementos arquitectónicos, has incorporado la vida, la obra de José Benito Churiguera, Churiguera. Realmente él es catalán o el abuelo es catalán o de Barcelona y no es Churigüera, sino es Surigüera con X, ¿no? En vez de la CH es X. Pero algún momento cuando él ya se traslada a Madrid, o bueno, él nace en Madrid, pero sus antepasados se trasladan a Madrid, le cambiaron la X o Surigüera por la Che, Churigüera. Eso era muy normal en esa época. Por ejemplo, ahora, actualmente ustedes tienen Novoa con B grande y con B pequeña, o Ceballos con C y con Z, y así sucesivamente, ¿no? Porque muchas veces quien inscribía era una persona que a lo mucho sabía leer y escribir, entonces cometía esos errores ortográficos en los apellidos y eso se mantuvo a lo largo del tiempo. Pero bueno, y es cierto lo que tú dijiste, ¿no? Churigüera generan, o él y sus hermanos generan el estilo churigüeresco, gracias a su abuelo, eh, que realmente era un abuelo adoptivo, que era un ensamblador de retablos y les enseña a sus nietos o a sus nietos adoptivos, les enseña el arte de los retablos. Y ellos al ser modeladores o talladores y tener una formación también arquitectónica, empiezan a hacer estos elementos, estos retablos. Muchas gracias, Noeli. Muy buen trabajo. La verdad, te vuelvo y te repito, te luciste. Me gustó mucho. Y les dejaste a tus compañeros la vara bastante alta, ¿no? Bueno, continuamos con Viviana Segovia, por favor. ¿Aló, Viviana? ¿Estás ahí? Sí. Ok, dale, cuando gustes. Viviana, no te estamos escuchando. No, espera, que no, se me había puesto mal Ah, ok, pensé que ya estabas presentando. Discúlpeme. No, dale, sin problema. Ya bueno, buenas tardes. No, yo por favor. El tema de mi infografía es la Catedral de Santiago de Compostela. Ya, principalmente la catedral constó de 3 construcciones que tuvo 3 estilos diferentes, que fue la románica, la gótica y la barroca, que es la que inició en 1075, que es como en la que me voy a centrar. Este es un templo de culto católico situado en la ciudad Viviana, homónima. una precisión. No, no creo que sea en 1075, debe ser en 1700 y algo más. Bueno, así me salió en todas las que investigué, pero si usted dice que es así. No, la barroca, o sea, la etapa barroca estoy refiriéndome. O sea, se supone que pero creo que esta fue igualmente, otra vez reconstruida, como en el 2000 y algo, 2012 más o menos. Entonces no sé si por eso se cuenta como barroca. No, sí, lo que te estoy diciendo es que tú acabas de decir que tiene 3 etapas. Una etapa románica, que esa sí pudo haber sido en
o tal vez en Sí, 700, de entendí, por eso le 1700. digo que igualmente esta fue otra vez reconstruida no hace muchos años, entonces por eso a lo mejor me confundí con lo del barrio. Ok, sigue, dale, tú tienes la palabra. No, Eh, solo te hacía la precisión para tal vez no confundir a tus sí, alguien tiene compañeros. razón. Dale, continúa, por favor. Es un templo de culto católico situado en la ciudad homónima, en el centro de la provincia de La Coruña, en Galicia, España. Ahí se puede apreciar un poco de la catedral, aunque la catedral es mucho más grande porque consta más o menos de unas 15 capillas que la rodean. Ya, esta acoge el que según la tradición es el sepulcro del apóstol Santiago, lo cual convirtió al templo en uno de los principales destinos de peregrinación de Europa durante la Edad Media a través del llamado Camino de Santiago. Eso se habla un poco de que cuando murió el apóstol Santiago, en el momento que lo enterraron, no mucho después quedó en el abandono su tumba, su lápida, y 8 años después más o menos la encontraron, y fue cuando decidieron empezar a construir esta catedral, que fue donde le digo que tuvo 3 construcciones, hasta la que podemos ver hoy, ahora, que comenzó en... ¿Cómo fue que me dijo aquí? Que no era en 1075. No, que lo que te digo es que tal vez la primera, o se inició la obra en como tú lo pones, un privilegio concedido en 1122, posiblemente, pero la etapa barroca de la iglesia debió haber sido a partir de 1600, donde nace el barroco, pero el barroco nace en Italia y llega a España más o menos en 1700, 1680, por ahí, o sea, posiblemente la parte barroco, la etapa barroco de la iglesia, se empezó a construir por ahí en 1670, por ahí debe ser, ¿no? Yo no lo tengo Ay, claro tampoco, pero yo supongo por la cronología cómo se dio el barroco. ya, listo. Ya, también un privilegio concedido en 1122 por el Papa Calixto II, declaró que serían años santos o años jubilar en Compostela todos los años en que el día 25 de julio, Día de Santiago, coincidieran en domingo. Y eso ya no pasa hace algunos años, porque de aquí se consideraría año santo en el 2027. Ahí está cómo se puede observar los restos del apóstol Santiago en la catedral. En el año 813, 8 siglos después, ahí es donde lo que le comenté sobre los restos de Santiago. 8 siglos después de la muerte del apóstol Santiago, descubrieron entre los matorrales un monumento hecho de losas en mármol y no tuvieron ninguna duda de que se trataba del sepulcro del apóstol y de sus 2 discípulos, Atanasio y Teodoro. Así como está en esa imagen, se simula que fue como encontraron la bóveda, por así decirlo. En 1211, cuando fue consagrada la catedral, ya gozaba de un privilegio increíble. Todo aquel que visitase la catedral en un año santo vería perdonadas las penas de sus pecados, y eso en la Edad Media era muy importante. Y por eso la catedral en años santos era más concurrida de lo normal. Y también tenía, no recuerdo muy bien el nombre del padre, pero hubo un tiempo que lo dejaron de hacer porque decían que los peregrineses dejaban todas sus culpas, todos sus pecados, o simplemente el ambiente muy pesado. Así se ve una consagración en esos tiempos. Ya, en los tiempos del arte gótico, la catedral se disfrazó de fortín con torres y almenas, pero la mayor revolución llegó con el barroco, el elegante estilo que hoy vemos en el altar mayor, en la fachada del obradorio y en las plazas monumentales que rodean la catedral. Y por último, durante la Edad Media, la compostelana era un medio de indulgencia que permitía reducir a la mitad el tiempo de estancia del alma en el purgatorio, y si esta había sido obtenida en un año santo compostelano, se obtenía la indulgencia plenaria, y más que todo por esto es que en año santo era mucho más concurrida las visitas de los peregrineses, pues decían que
todos sus pecados se anulaban y era como si no tuvieran nada. Y ese es como el certificado cuando ellos hacían el Camino de Santiago, que lo daban, si iba a pie, tenía que recorrer más o menos 1000 metros, y si iba en bicicleta, tendrían que ser 2000. Y si no, pues no lo recibía, y era como que no hubiera servido de nada su caminata, pues no se le anularían sus pecados. Y eso aquí. Ya, verás, y sí, perdón, barroca de la iglesia es la fachada del Obradorio, y eso lo hizo Fernando de Casas Novoa en el siglo XVI. Entonces, más o menos es por 1600, sí, es más, perdón, en el siglo XVII, es en 1600 lo que hacen la fachada, sí. O sea, es la parte barroca, perdón. Pero sí, tienes razón, la iglesia empieza su construcción más o menos en 1110, más o menos. Y en el 2014 hicieron una restauración, lo que tú decías, ¿no? Ok, Viviana, por meterme a estar revisando, no revisé bien tu trabajo, pero bueno, a breves rasgos lo veo bastante bien. Me gusta lo que has hecho de ir detallando cada elemento arquitectónico dentro del informe de investigación. Chicos, yo les cuento lo de los informes de investigación para que ustedes también los vayan viendo, ¿no? Igual el Drive lo pueden descargar todos y pueden ir revisando qué ha hecho cada uno de ustedes, ir comparando, ir mejorando su trabajo. Y está súper bien lo que has hecho, Viviana. Me gustó lo que has metido a la planta. Solo una recomendación, cuando pongas una imagen, trata de detallar a qué hace referencia. O sea, si es que es, no sé, el ovidorio, perdón, has puesto la fachada, pero estás haciendo referencia al ovidorio de la fachada de Santiago de Compostela, seguramente. Y al interno estás poniendo la nave, entonces tal vez poner abajo nave principal, iglesia de Santiago de Compostela, que aunque parezca redundante, termina siendo aclarativo, ¿no? Y a veces lo que abunda no redunda, digamos. Bueno, perdón, lo que redunda no abunda. Está súper bien tu trabajo, te felicito. Muy buen trabajo. Procedo a registrarte. Por favor, me ayuda eh, Cabezas, Darío Cabezas. Creo que estaba mal con el internet, me dijo que ya le había comunicado a usted. A mí me dijo, chuta, Y ahora sí dijo que le jodido. había escrito, sino que, por si acaso le digo yo, sin caso. No le había visto el mensaje, me dijo que Bueno, por favor le comunique. y no le pongo como revisado y ya ni modo. Ahorita Ok, le llamo para ver qué me dice. ya, entonces, Terry Rodríguez, por favor. Ok, tampoco está Terry. Caicedo, Melanie Caicedo. Ya comparto. Gracias, Melanie. Dale, lúcete, por favor. Treat yourself to new Nature Valley Crunchy Dip Granola Squares. Crunchy granola on one side, dipped in delicious chocolate on the other. It's where crunchy meets chocolatey for an indulgent anytime treat. Find Nature Valley in stores near you. Ya, buenas noches, compañeros y arquitecto. Mi tema es sobre Teodoro Ardemans. Uy. Teodoro Ardemans nació el 30 de junio de 1661 en Madrid, España, y muere en 1726, igualmente en Madrid, España. Fue un pintor, arquitecto y tratadista que nació en el seno de una familia modesta y desligada del medio artístico o artesanal. Su madre
natural de Nápoles, y su padre nacido en Luxemburgo y soldado de la Guardia de Corps. Se instalaron en Madrid en una fecha indeterminada donde nació su único hijo. Su natural inclinación al dibujo, según declaró el propio Ardemans en las ordenanzas de Madrid, le permitió iniciar su formación en el arte de la pintura y entrar como aprendiz en el taller de Antonio de Pereda, donde se documenta su estancia en enero de 1678. Este actuó como testigo en el testamento de su primer maestro. Posterior a la muerte de Antonio de Pereda, Ardemans pasa a tener un segundo maestro, este siendo Claudio Coello. La carrera profesional de Teodoro Ardemans comenzó en Madrid de 1683, cuando realizó una sencilla pintura mural para la escalera de la enfermería de la Venerable Orden Teresa de San Francisco. Esta aún se conserva en su ubicación actual, 3 años después, y por encargo de la misma orden, decoró la bóveda de la sacristía de la Capilla del Cristo de los Dolores, muy cerca de su anterior obra, donde quiso representar el arrebato de San Francisco con un sentido escenográfico. Este fue aprendido por su maestro Coello y también aplicó el cuadradismo por los italianos Agostino Mitelli y Angelo Michel Colonna durante su breve estancia en Madrid. Aquí podemos ver a Teodoro Ardemans. En la cuestión de sus logros, en septiembre de 1683, tras solicitado el cabildo, Ardemans obtuvo el nombramiento ad honorem sin gajes ni salario alguno, de maestro mayor de la catedral, en atención a todos sus logros. Al año siguiente, en 1691, ganó mediante un concurso la tarza y ejecución de la fachada, patio y torres de este emblemático edificio, del que se conserva en Nueva York, Estados Unidos, una bella y sofisticada traza con 2 propuestas de portada. Y en este mismo año, en marzo, logró tener su maestría mayor de la Catedral de Toledo. En la pintura, Ardemans llegó a ser el pintor de la cámara de Felipe V, y aunque se entregó de lleno a la arquitectura, siempre demostró esa primera formación artística que despertó en él una conciencia y un sentimiento de identidad de relación pintor-arquitecto, porque él era un pintor-arquitecto. Entre sus obras más importantes en cuestión de pintura, encontramos la Virgen del Rosario con Santa Catalina y Santo Domingo, la Inmaculada Concepción, Niño Jesús Salvador del Mundo, Apoteosis de San Felipe Neri, Milagro de San Pedro de Verona. Aquí podemos ver la obra de la Virgen del Rosario con Santa Catalina y Santo Domingo. En la arquitectura me enfoqué en 2 obras que fueron las más importantes. La primera es el Palacio Real de la Granja de San Ildefonso. Es una de las residencias de la familia real española. Esta se halla situada en la localidad segoviana del Real Sitio de San Ildefonso. Esta está gestionada como Patrimonio Nacional y se encuentra totalmente abierta al público. Entre sus usos está ser palacio real y real sitio. Su estilo es rococó. Su construcción se inició en 1721 y finalizó en 1724. Y la siguiente obra es la Casa Consistorial de Toledo. Esta comenzó su construcción en 1575, finalizándose en 1703. Durante este tiempo, esta construcción pasó por 3 fases constructivas en las que participaron diversos arquitectos. Entre estos están Alonso de Covarrubias, Nicolás de Vergara del Viejo y el Joven, Juan de Herrera, José Manuel Teotocopuli y Teodoro Ardemans. En la plaza del edificio
En la planta, perdón, del edificio podemos ver que este ocupa toda la manzana y que cuenta con un patio central en torno al cual se distribuyen las estancias. La puerta principal da paso al zaguán de grandes dimensiones, en donde hay una escalera con decoración barroca. Ocupando el piso bajo y el superior, se han utilizado una puerta mudéjar correspondiente a un edificio anterior. Y por último, la fachada es un elemento más representativo que da a la plaza un estilo herreriano. La parte inferior de esta es ocupada por escribanías y la parte superior conserva el pasadero herreriano. Y en la tercera planta aparece un gran balcón con grandes aberturas rectangulares. Gracias. Ok, Fabiana, sí, está bien también tu trabajo, me gustó bastante. Estás tocando todos los puntos solicitados. Nada más como consejo, o sea, cuando uno lee y redacta se llama parafrasear, y lo ideal es parafrasear en trabajos de investigación. Porque me parece que en algunos párrafos has copiado y pegado, pero no has editado. Entonces, por ejemplo, en el resumen, en el primer párrafo, eh, se te está justificando hasta lo que no hay que justificar, o sea, dentro del texto. Y en el índice, lo que estaba en amarillo había que borrarlo, ¿no? O sea, porque has dejado hasta conocer la vida y obra de John Baltasar Newman, indicar la obra del arquitecto John Baltasar Newman, es decir, lo que estaba en amarillo había que borrarlo y empezar a desarrollar, eso solo era un ejemplo. Y bueno, por lo demás está bien, me gustó bien, me gustó bastante tu trabajo, la vida y obra de Teodoro Adelmans, eh, está muy bien, me gustó bastante. Ok, continuamos, procedo a registrarte, ¿ya? Ok, continuamos con Eric Reyes, por favor. Buenas noches, Arki. Dale, dale, Eric, por favor, lúcete. Ya le presento. ¿Se está viendo? Sí, por supuesto. Ya. Mi tema es residencia de Würzburg. Ya. La residencia de Würzburgo es una construcción perteneciente al barroco situada en la parte antigua de una ciudad de Alemania. Su construcción inició aproximadamente en 1719 y se concluyó en 1780. Su función fue principalmente servir de residencia a los obispos de Würzburgo. Y también se dice que es una de las obras más importantes del barroco alemán, con una importancia incomparable. La arquitectura. Aquí se puede ver la planta arquitectónica, que visto desde un punto de vista técnico, trata de una planta rectangular de 97 por 167 metros. Esta cuenta con 400 salas y se le puede comparar con el Palacio de Weinstein. También por sus dimensiones inmensas, hay similitudes con el Palacio de Caserta de Nápoles, con el que también coinciden en la estructura. La pintura de fresco de Tiepolo. Esta es un techo que cubre la zona del acceso y de las escaleras que alberga la pintura
al fresco, que es una de las más grandes del mundo. Esta tiene una medida de aproximadamente 670 metros cuadrados y la pintó el veneciano Giovanni Battista Tiepolo entre 1752 y 1753. Aquí se puede ver el tema que él escogió para pintar esa pintura, que es la representación del dueño de la casa, el obispo, a través de los 4 continentes entonces conocidos. El boceto de esa pintura realizado al óleo se conserva en el Metropolitan Museum de Nueva York. La iglesia. En la iglesia, Baltasar Neumann tuvo que lograr convencer a Jonathan Franks de poder colocar la iglesia en la corte en la zona sur este de la residencia. Pero después se presentó un problema, porque Neumann quería mantener la apariencia exterior de la construcción y debido a ello el interior de la iglesia es más estrecho de lo normal. Y para disimular este defecto, Neumann hizo colocar columnas en la zona de coro y de acceso. Y de esa forma el defecto casi pasaba desapercibido. El jardín. El jardín se vio limitada por el antiguo muro de la sociedad. Baltasar Neumann incluyó en la organización del jardín y hasta hoy en día dicho muro nos proporciona una excelente vista al mismo. El palacio y la ciudad Augsburgo, como acceso al muro, se instalaron de manera simétrica 2 escaleras. La Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial, la residencia sufrió graves daños, que tuvo como un 98% de destrucción. Lo que se pudo salvar es el vestíbulo, la sala del jardín, el espacio de las escaleras, con los frescos de Tiepolo. Y también la llamada Sala Blanca y Sala del Emperador. Y por último le voy a dar unas curiosidades que también investigué, que dice que en la reconstrucción del techo del espacio de las escaleras de Baltasar Neumann fue muy criticada por el arquitecto que llevaba la obra, ya que él estaba convencido de que debido a las grandes dimensiones de dicho techo, la estructura iba a colapsar y no iba a aguantar el peso. Por otro lado, también Napoleón calificó a la residencia como la casa del cura más grande de Europa. Y por último, en la parte sur de la residencia se encuentra el Museo Martin von Wagner, que contiene la colección de la Universidad de Augsburgo. Gracias. Ok, Eric, muy buen trabajo, la verdad está muy bien. En el contenido solo, si es que ocupas las tablas de contenido, procura ponerle la numeración porque te está saliendo error en marcación no definido. Igual, si es que copias de algún lado, igual trata de ocupar trata de dar enters, ¿no? Para que no se te justifique todas las palabras. Miren el resumen, ahí tienes, dice, se encarga y termina las pinturas más famosas del edificio. Está justificado, o sea, si es que te vas al Word vas a ver que ahí está, posiblemente faltaba de dar un enter para que se justifique todo. Bueno, y la metodología es la investigación bibliográfica. En la metodología tenías que indicar la investigación bibliográfica y qué significa investigación bibliográfica. Lo que has hecho, lo que has puesto en la metodología
ya es el desarrollo de la investigación, es decir, eso iba en en el siguiente apartado. De ahí por lo demás, este es el palacio, la residencia de Walsburg, que aquí vivía un sacerdote, por lo que tú dices de Napoleón, lo que había dicho, ¿no? Y es interesante, Baltasar, él dice, todo el mundo le criticaba y decía, esa cosa se va a caer, y lo que él hace es poner la cúpula, ¿no? Y decía, a ver si es que, Baltasar Newman, a ver si es que se cae, decía, y lo hace, perdón. También decía que él también puso a prueba bombardeando esa cúpula. Ah, Y sí, alguna vez yo lo leí. Aguantó también. Que hacía pruebas ahí y decía que no se cae, eso no se va a caer. Pero bueno, eso ya son dimes y diretes, ¿no? A veces que son interesantes. Pero de ahí lo lindo de este palacio, porque realmente es un palacio, si bien es cierto, se llama Residencia Walsburg, pero termina siendo un palacio. Es la forma no exterior, sino más bien interior. Es un rococó alemán, no tan colorido como el rococó francés o español, pero es un rococó más bien bastante sobrio, bastante elegante. Utiliza tonalidades muy bajas, y es hermosa. Yo le he visto en imágenes, en recorridos, y es hermosa esta residencia. Igual, Eric, súper bien lo que has utilizado los recursos, por ejemplo, has utilizado el mapa conceptual, súper bien. Me gustó tu trabajo. Hay algunas pequeños detallitos que hay que arreglarlos, pero sin duda has tenido mucho esfuerzo en lo que has hecho. Bastante bien, Eric, te felicito. Eh, Muchas gracias, más bien, y continuemos, por favor. Ok. Procedo a registrarte, Eric. Ok. Por favor, Yamilet Campoverde. Sí, profe, ¿me escucha? Sí, le escucho, Yamilet. Continúe, por favor. Ya, yo voy a compartir también. Yamilet está con un eco. Posiblemente está con audífonos y con el micrófono. No estoy con audífonos, la verdad. Pero se suena un eco. No sé si es que solo soy yo o también sus compañeros. Pero bueno, Déjeme no. ver. ¿Ahí podría ser? No, yo lo escucho igual, pero bueno, dele, lo importante es ver lo que nos ha traído. Ya, ok. Bueno, buenas noches, compañeros y profesor. A mí me tocó hablar acerca sobre Pedro de Rivera. En primer lugar, ¿quién fue Pedro de Rivera? Bueno, Pedro de Rivera Pérez, fue un arquitecto español que fue muy importante en el periodo barroco y también fue muy importante en la primera mitad del siglo XVIII, ya que su actividad se desarrolló mayormente en Madrid. Y cabe recalcar que él fue discípulo de José Benito de Churriguera, que como ya mencionó anteriormente mi compañera, fue creador del estilo churrigueresco, cuyas obras se caracterizaron por la excesiva ornamentación de las edificaciones. Y también los principales elementos de este estilo fue que se distinguieron por los retablos. Bueno, él siguió los pasos de su maestro, que fue él, desarrolló principios del barroco exaltado o también barroco exagerado, que se utilizaba para crear tensión y movimiento. El barroco buscaba una representación verosímil de la realidad. Por eso en la pintura y en la escultura encontramos representaciones humanas que son muy similares a los modelos reales, ya que querían dar esa sensación al espectador.
Y bueno, este arquitecto también fue importante ya que fue considerado como uno de los últimos arquitectos barrocos más relevantes en España. Y también cabe mencionar que su labor fue excelente, ya que dotaron de muchas de sus cualidades, tanto en puentes, palacios, iglesias y diversos también edificios públicos, muchos de los cuales todavía se pueden apreciar en España. Bueno, también quería hablar un poquito acerca de la biografía de él, que él nació el 4 de agosto de 1681 en una familia muy humilde y fue hijo de Juan Félix de Rivera, que era un carpintero de esa localidad, y su mamá se llamaba Josefa Pérez. Ellos eran una familia muy humilde y él tuvo como que desde muy pequeño fue ligado al arte de la arquitectura, ya que como su padre era carpintero, aprendió el oficio y entró en contacto con maestros de obras y también con arquitectos de temprana edad. Y gracias a eso tuvo la disciplina y también su formación de arquitecto de forma natural. Y recalcando así que también fue un discípulo de José de Churruera y también de Teodoro Ademas. Él murió el 19 de octubre de 1742 a la edad de 61 años. Su trayectoria profesional fue que él fue considerado como uno de los arquitectos barrocos españoles muy importantes en la primera mitad del siglo XVIII, ya que él construyó, él estuvo involucrado en la construcción de catafalco para el duque de Borgoña en 1712, que fue muy bien recibida por la corte, que en ese tiempo era su mayor autoridad, y desde entonces tuvo como que la dicha de recibir otros proyectos, ya que de ahí comenzó su fama. Él fue ascendiendo poco a poco, fue ascendido como teniente de maestro mayor, y también quiero mencionar que su carrera profesional culminó con el nombramiento de maestro de obras y puentes de vías en 1726. Mencionando anteriormente, él fue nombrado teniente del citado Teodoro Ademas entre 1718 y 1719, siendo el mayor maestro de obras en Madrid, teniendo un puesto muy importante. Algo que recalcar que él, Felipe V no estaba como que muy contento con su trabajo, ya que no le gustaba mucho y apoyaba a otros arquitectos que eran extranjeros que trabajaban en esa época, en 1720. Pero gracias a eso, él tuvo como que la noción de seguir esforzándose más y cimentó su reputación y permitió ocupar también un puesto muy importante en la corte. Sus tutores fue Francisco Salcedo y Aguirre y Marqués de Barrillo, que fue corregidor de la Villa de Madrid, que le encargó muchas obras importantes. El estilo y los elementos característicos. Supo introducir en su lenguaje arquitectónico que eran elementos innovadores para esa época que lo diferenciaban de otros arquitectos. Y podemos citar los baquetones, como se observa aquí, que baquetones en sección asimétrica, que eran muy destacables en esa época y que constituían habitualmente en las puertas de los edificios. Otra cosa es que algo característico de las obras de Pedro de Rivera fue que él fusionó la fachada principal de los edificios en la puerta de acceso con los balcones superiores. También quiero destacar que él tuvo la profusión de elementos decorativos en las portadas de los edificios, como se puede observar aquí. Otro elemento característico de sus obras fueron las estípites, que se usaban para sustituir o también para añadir columnas. Y eran muy decorativas, muy ornamentales, ya que esas enaltecían la vista de los espectadores. También supo introducir la cúpula
y sus posibilidades decorativas, ya que muchas de las cúpulas tienen formas bulbosas que son ajenas a la arquitectura tradicional castellana de esa época. Entonces, bueno, no obstante, también utilizó el chapitel, que era característica de la arquitectura herreriana. Las obras de Pedro de Rivera, bueno, Pedro de Rivera construyó edificios religiosos, civiles y también militares, al igual que elementos urbanísticos como puentes y fuentes que fueron muy influyentes en esa época. En los edificios religiosos tenemos a la ermita de la Virgen del puerto, que se construyó por el encargo del Marqués de Vadillo, y también fue destruida durante la Guerra Civil en 1936 y 1939 y fue reconstruida en 1945. Otro edificio religioso tenemos a la iglesia de Nuestra Señora Montserrat, que formó parte del monasterio homónimo fundado por Felipe IV en 1642. Tenemos a la iglesia parroquial de San Millán y San Cayetano. No está aquí. Bueno. Formó parte del desaparecido convento de Nuestra Señora del Favor. Y por último tenemos a la iglesia parroquial de San José, que cuenta con una fachada muy ornamentada, como se observa aquí en la imagen. Tiene una nave cubierta con bóveda de cañón, cúpula, y también destaca por su decoración, ya que por dentro está embellecida también con bellos murales. En los edificios civiles tenemos al Palacio de Torrecilla, que se distribuye en piso bajo y también en 3 plantas. En las fachadas se funde en un conjunto la puerta monumental y también la balconada superior, que como mencioné anteriormente, fusionaba tanto la puerta como el balcón superior. El Real Hospicio del Ave María y San Fernando, que fue considerada como la mejor obra de Pedro de Rivera y del barroco madrileño, ya que, como se puede observar, tiene todo lo característico de él y es muy bonita también. Tenemos al Palacio de Santoña, que fue construido en ladrillo y también cantería de granito, y la portada principal se ajusta y se funde a la puerta de acceso y el balcón. De los edificios civiles tenemos por último el Palacio del Marqués de la portada con el balcón superpuesto, con decoración floral y también con orejetas. Tenemos el edificio militar, que es el cuartel de Conde Duque, que es un edificio en el que participó Pedro de Rivera y fue mandado a construir por Felipe V. Como ya mencioné anteriormente, no estaba muy contento con las obras de Pedro de Rivera, pero aún así él supo ganar ese puesto, entonces participó en esta obra que fue muy importante en ese tiempo, ya que fue usado para recoger a las compañías de los reales guardias de Corps. Y en elementos urbanísticos tenemos el Puente de Toledo, que fue construido con pilares de granito y también se compone de una parte central que está formada por 9 arcos de medio punto y con sólidos contrafuertes. Y por último tenemos la Fuente de la Fama, que como se observa también es muy bonita. Y el fin, tuvo como que el objetivo de establecer y abastecer de agua a Madrid y a sus ciudadanos, a la vez que embellece también la ciudad. Esta está construida con piedra, que es piedra berroqueña y también de caliza. Eso es todo. Muchas gracias. Genial, Damilet. Súper bien. Me gustó su trabajo y su exposición, súper bien. Bueno, y Pedro de Rivera era uno de los, de todos los arquitectos, también era uno de los que era para lucirse. Pedro de Rivera, aparte de ser arquitecto, era pintor, escultor, aparte de ser, él incursionó en todas las etapas, por así decirlo, en todas las tipologías de la arquitectura. Hizo arquitectura eclesiástica o iglesias, hizo arquitectura civil, hizo palacios, hizo
arquitectura militar o edificios militares, hizo elementos urbanísticos, como lo dijo Yamilet, o sea, hizo de todo, digamos, si el tipo volviera a nacer, era el Daddy Yankee de la época, por así decirlo, ¿no? Era el arquitecto de moda, él fue discípulo de José Benito de Churigüera y fue también se me acaba de ir el anterior arquitecto que también lo expuso, Teodoro Adermans. de Adermans, perdón. Sí, entonces él tenía de dónde, digamos, los dos más grandes arquitectos del barroco español y él era su heredero, ¿no? Bueno, muchas gracias, Yamilet, realmente muy buen trabajo, muy buena exposición. Procedo a registrarle y por favor, ayúdennos, Revelo Torres Renato. Ah, no, él creo que ya no existe. Entonces, Ceballos Herrera Lisset, por favor. Lisset también creo que no estaba. Continuamos. Kile Fletcher Jefferson, por favor. Kile Fletcher. Ok, no está. Continuamos. Ceballos Yuleidi. Yuleidi Ceballos. Ya, profe, ya le presento. Ah, ya. Gracias, Yuleidi. Ya. Muchas gracias. Lúzcase, por favor. ¿Sí se ve? Sí, por supuesto. Ya. A ver. Bueno, yo les voy a hablar sobre la vida y obra de Francisco Bautista. Y bueno, empezamos con su... Él fue un arquitecto y ensamblador español del barroco. Él nació en Murcia en 1595 y murió en Madrid en 1679. Él tenía, cuando él hacía cuando él hizo sus construcciones o él se basaba en sus construcciones, él lo que hacía era que él se basaba mucho en la monumentalidad, que hacía él que todas sus construcciones eran súper enormes y hacían que las personas se sintieran súper pequeñitas. Y él se basó también mucho en los órdenes clásicos y a raíz de esto él también como que generó otro orden. Él hizo todas sus construcciones a partir de esos órdenes y se enfocó más en el que él como que lo creó o como que se pudo decir que creó otro orden, un sexto orden. Como ya dije, él tiene un estilo monumental y un empleo barroquizante de sus órdenes clásicos. Aquí esta fotografía de aquí fue él hizo la iglesia del colegio imperial, que ahora se llama la actual colegiata de San Isidro, y en el lado de acá, como él decía que era un ensamblador, esta fue su mayor retablo de esta iglesia. Este fue el retablo que se le otorgó a él, y también él era un jesuita. Ya. Él conoció también a muchos arquitectos a raíz de de lo que él iba avanzando su vida. Él desde los 15 años empezó a trabajar y él conoció a Pedro Sánchez, que influenciadores, de los cuales iniciaron un montón de proyectos, pero cuando a raíz del tiempo él falleció.
Con el tiempo que él falleció, Francisco tomó todas las obras e hizo la cúpula del Colegio Imperial de Madrid, el que ya les había explicado, y ahí se ve la imagen. Él hizo esta cúpula no de hormigón porque él no tumbó nada de la edificación, lo único que hizo fue aumentarle la cúpula, y esta de aquí no estaba hecha de hormigón, sino que estaba hecha me parece que era de madera con recubierta de ladrillo, recubierta con madera, y no era de hormigón. Y tenía yeso también. También, como le dije, quedaron proyectos incompletos y que él realizó, que fue también el retablo de esta iglesia que se llamaba, fue la capilla de la Venerable Orden Tercera. También hizo la iglesia del Colegio Imperial, la iglesia de San Ildefonso y la novicia de Madrid, el noviciado de Madrid. Su obra más importante fue el retablo mayor colegial, el que ya expliqué. Este es de un gran tamaño, con 3 cuerpos con columnas, 3 calles para pinturas y 2 entrecalles con esculturas en hornacinas. Tiene columnas con capiteles del llamado orden del hermano Bautista. Ese fue el orden que él implementó, se podría decir que él creó a raíz de los otros órdenes. Él aplicaba las columnas y las jónicas. El retablo estaba formado por hojas de acanto corintias, dardos y ovas de cimacio jónico en el esquino sin las volutas y el abaco dórico. Aquí se puede ver la planta. La planta está en forma de cruz y ese como circulito, ese es la cúpula que hizo. Aquí se ve mejor en fachada. La parte de arriba fue la cúpula que hizo y y tenía como que doble capa, una por dentro y una por fuera, y no era toda de hormigón, sino que era de otra materialidad, tipo madera, para que no sea muy pesada y no haga que la edificación en sí se pueda caer. Y como finalización, él falleció en 1679 y tuvo un gran prestigio. Él aquí ejerció un gran influjo en los edificios y retablos cortesanos a través de sus invenciones. Algo que a mí me gustó que él destacaba era que siempre se enfocaba en las personas. Decía que todo lo que uno construía se basaba en las personas, y un espacio era construido, todo era en base a esa persona. Decía que las personas tenían su propia luz y su propia sombra. Eso es todo. Gracias. Ok, you lady, también muy buen trabajo, realmente te has lucido. Está perfecto el trabajo. Simplemente trata de revisar previo a enviar, porque se te han ido algunas cosas que estaban dentro del formato. Por ejemplo, los objetivos has mandado definir las características de la arquitectura militar del arquitecto John Baltasar Newman, la obra, o sea, trata de revisar antes de enviar. Igual en el índice están cosas en amarillo que yo les puse, solo era para que lo revisen. Ok, continuemos, por favor, en honor al tiempo. Por favor, Doménica Ponce. You lady, tal vez si dejas de compartir, por favor. Gracias. Dale, Dome, dale, yo sé que tú lo vas a lograr. eh, para que seas la última, digamos, de la exposición.
¿Sí está viendo? Domi, no te escucho bien. Sí, me escucho ahorita. ¿Me oye? ¿Cuál era tu tema? Sábana Santa. Ah, y este es de Marino Guarini, es buenísimo este. Dome, hagamos algo, porque no te escucho bien y escucho mi eco más bien. ¿Te parece si es que expones el sábado? Dome, ¿me escuchas? Dome. Sí, Ahí yo te escucho. Ahí te empecé a escuchar. ¿me está escuchando bien ahorita? ¿Me escucha? Ok, Dome, más bien dejémoslo para el sábado porque justo ya nos dieron las 8, ¿ya? Dale, Dome, tú empezarías, ¿te parece? Dome, ¿Me escucha? sí, ok. Bueno, chicos, les mando un abrazo. Nos veríamos el sábado. Se portan bien, por favor.